Es 1942 y un barco atraviesa el Atlántico. En su cubierta, una niña de 10 años observa. Mira hacia atrás, donde Europa se desvanece en una neblina de humo y guerra. Mira hacia adelante, hacia un puerto vibrante y desconocido llamado Veracruz. Lleva un diario. Escribe en francés. Las palabras intentan fijar un mundo que se deshace en el horizonte, mientras otro, lleno de colores y sonidos extraños, se acerca. Esta niña se llama Helene Elizabeth Luisa Amélie Paula Dolores Poniatowska Mor, princesa de Polonia por herencia, refugiada por circunstancias, mexicana, aún no lo sabe, por elección futura. En esa travesía entre dos mundos se abre la primera grieta, la que separa el nombre que te dan de la identidad que construyes, la que distancia el idioma de la cuna del idioma que aprenderás a amar. El México que la recibe es un estallido para los sentidos, un contrapunto brutal a la contención aristocrática. Los gritos de los vendedores en los mercados, el olor a fruta madura y el asfalto caliente, la música que brota de todas partes. Para ella, el español es al principio solo un rumor, una melodía incomprensible pero llena de vida. Aprenderlo será su primer acto de escucha, el primero de muchos, porque Helena Poniatowska no encontraría su voz hablando más fuerte, la encontraría aprendiendo a escuchar. Su herramienta no sería un megáfono, sino una cámara de resonancia. Un instrumento singular que no repite el ruido, sino que captura los matices, los susurros, los testimonios ahogados por el estruendo de la historia oficial. Su vida y su obra girarían en torno a un acto fundamental: inclinarse hacia el otro, libreta en mano, y dejar que su historia resonara dentro de sí, para devolverla al mundo transformada en literatura, en testimonio, en memoria. El mito público la llama la gran dama de las letras mexicanas. Una etiqueta respetable que huele a bronce y a ceremonia. Pero bajo esa superficie pulida hay una contradicción viva, un forcejeo constante. ¿Cómo une uno los pedazos de una identidad hecha de retazos? ¿Con qué derecho una princesa exiliada se convierte en la cronista de los desposeídos, de las costureras bajo los escombros, de los estudiantes masacrados? La respuesta no está en un manifiesto. Está en la práctica diaria, en el gesto repetido, obsesivo, de ir hacia donde duele, hacia donde callan y preguntar: cuénteme. La paradoja se resuelve en la acción, no en la teoría. No se trata de ser de un lugar, sino de estar con él, de comprometer el oído y la pluma con el dolor y la esperanza de los otros. Los primeros años en México fueron una educación en dos niveles. En el colegio, las reglas del Windsor, la elegancia del francés, los modales de un mundo que trataba de replicarse a sí mismo lejos de París. En la calle, el español directo, las risas explosivas, el regateo en la Merced. Poniatowska vivía en esa frontera invisible. Hablaba un español formal, aprendido en libros, que sonaba a cristal fino en un ambiente de barro cocido. Su salto al periodismo en Excelsior no fue una vocación temprana. Fue, en parte, una necesidad económica. Pero se convirtió en su verdadera escuela. Le asignaron la sección de sociales, un espacio frívolo por definición. Pero ella lo subvirtió desde dentro. En lugar de listar nombres y vestidos, buscaba el gesto revelador, la frase espontánea, la grieta en la máscara pública. Aprendió que para escuchar, primero hay que callar, y para callar de verdad, a veces hay que soltar la libreta. Cuentan que en una de sus primeras entrevistas importantes con un político de voz engolada, dejó de tomar notas. El hombre, acostumbrado a ser transcrito, se desconcertó. Bajó la guardia. La charla se torció hacia lo personal, hacia lo no preparado. Ella memorizaba cada palabra. Al salir, corrió a escribir lo esencial. No los discursos, sino los silencios entre las palabras, los titubeos, la sombra de duda en una voz segura. Ese fue el núcleo de su método. La entrevista no como interrogatorio, sino como confesión. El diálogo como un cuarto a oscuras, donde el otro podía por un momento verse a sí mismo y contarse. Su herramienta era una curiosidad genuina, casi infantil, que desarmaba. No preguntaba qué piensa, preguntaba cómo fue. Su columna se llamó Palabras Cruzadas. Un título perfecto. Era un encuentro, un cruce de caminos donde dos voces se trenzaban. Ella no se colocaba arriba ni enfrente, se ponía al lado.
Su oído se fue afinando para captar no solo lo dicho, sino el ritmo de la respiración, la elección de un adjetivo, el temblor contenido. Estaba construyendo sin saberlo la cámara de resonancia. Aprendía a calibrar su propio silencio para que la voz del otro vibrara con mayor pureza, con mayor verdad. Su oficio de escucha la llevó a umbrales inesperados, a los estudios y casas de artistas e intelectuales que forjaban el México moderno. Diego Rivera, Lupe Marín, David Alfaro Siqueiros. Para el mundo, eran monumentos. Para ella, eran personas con las que podía sentarse a tomar café. En sus perfiles para Palabras Cruzadas y en su primer libro, Todo empezó el domingo, escrito con el fotógrafo Nacho López, no buscaba un análisis crítico. Buscaba la textura de lo cotidiano. El cómo se movían, qué desayunaban, cómo reían cuando no había cámaras. Lo retrataba no desde el pedestal del arte, sino desde la mesa de la cocina. Reducía la distancia, pero no la eliminaba. Ahí habitaba la contradicción. Esas amistades la conectaban con un México vibrante y auténtico, lejos de los salones de su infancia. Eran su puente hacia una realidad que anhelaba, pero al mismo tiempo la mantenían en un limbo social. Era la cronista aceptada, incluso querida, pero siempre con un dejo de extranjería. La princesa polaca que tomaba nota. Una observadora privilegiada, pero observadora al fin. Su mirada era a la vez íntima y ajena. Captaba detalles que un mexicano de nacimiento quizás daba por sentado, pero sin poder reclamar ese territorio como propio. Esta tensión, estar dentro y fuera a la vez, se convirtió en el combustible de su escritura. La obligaba a un esfuerzo extra de atención, a una fineza en la escucha para compensar lo que su sangre no le daba. Estos retratos eran ejercicios de afinación para su cámara de resonancia. Aprendía a modular su propia voz para que no eclipsara la del otro, pero sin desaparecer. Encontró un tono, ni la voz impersonal del reportero, ni la voz opaca del transcriptor. Una voz compañera, que caminaba al lado del relato ajeno, haciéndole preguntas, señalando sombras. Era un equilibrio frágil. La aceptaban en la intimidad de los grandes, pero esa intimidad estaba demarcada por una línea invisible. Esa línea sería la que años después la impulsaría a buscar voces que no tenían nada que perder al ser escuchadas. Voces que no vivían en estudios de pintura, sino en cuartos de azotea y en plazas públicas. El puente de las amistades célebres la llevaría inevitablemente al abismo de lo colectivo. 1968. El otoño se tiñe de sangre en la Plaza de las Tres Culturas. Elena Poniatowska no está allí en la noche de la matanza, pero al día siguiente, y en los días, meses y años que siguen, corre hacia las voces. No hacia el centro del poder para pedir explicaciones, sino hacia las casas, los hospitales, las cárceles, hacia los que tienen algo que contar y nadie que los escuche. Su libreta ya no es para crónicas sociales, es para recoger fragmentos de dolor. Habla con estudiantes, madres, vecinos, soldados arrepentidos, periodistas censurados. No interroga, recibe. Deja que el relato caiga entre lágrimas y silencios en las páginas en blanco. Su método alcanza aquí su máxima expresión ética. Su voz autoral se retira. Ella es solamente el canal, el conducto, la cámara de resonancia que captura el eco de los disparos y los gritos y lo devuelve al mundo como un coro desgarrado y plural. La noche de Tlatelolco no es un reportaje al uso, es un monumento oral, una arquitectura construida con retazos de memoria. No hay un narrador omnipresente que ordene los hechos. Hay un coro de testimonios que se superponen, se contradicen, se completan. Una madre recuerda la chamarra de su hijo. Un estudiante describe el olor a pólvora. Un funcionario balbucea una excusa. La verdad no emerge como un veredicto, sino como una atmósfera, como la sensación física de una herida colectiva. Este libro la marca con fuego, la transforma, deja de ser la cronista de lo pintoresco, de lo individual, y se convierte en la cronista de lo político, de lo colectivo, la que entiende que la memoria es un campo de batalla y que su deber es ocupar ese terreno con las voces de los vencidos. Y ahí, en ese acto de recoger el dolor ajeno, nace la pregunta silenciosa que recorrerá toda su obra. ¿Hasta dónde llega el derecho a escuchar y el deber de contar? ¿Dónde termina el testimonio y comienza la apropiación? Poniatowska no responde, actúa, y en ese actuar asume el riesgo. Prefiere el peso de la culpa posible
a la liviandad de la indiferencia. Su escucha desde entonces será un acto de resistencia. Un año después de Tlatelolco, el encuentro. Josefina Borges, una mujer mayor, vivida, voz áspera de soldadera de la revolución. Hablaba y hablaba. Elena Poniatowska escuchaba y grababa. Pero algo distinto ocurría aquí. No se trataba solo de recoger un testimonio para la historia. Se trataba de una voz narrativa que era en sí misma un mundo. Un español popular, directo, lleno de imágenes terrosas y una furia vital indomable. De esas conversaciones nació Hasta no verte, Jesús mío. Pero ese libro no es una transcripción, es una creación. Poniatowska tomó la oralidad de Josefina, sus historias, su cadencia y construyó una voz literaria. Una voz que era un híbrido, la experiencia de Josefina filtrada a través de la sensibilidad de Elena. La autora desaparecía detrás de un yo que no era el suyo. Jesús Apalancares, la protagonista, hablaba. La polémica estalló después. ¿Era una novela o un testimonio? ¿Era un homenaje o una apropiación? Josefina Borges se dijo no se reconoció del todo en el libro, que la escritora había tomado libertades, había ficcionalizado. La pregunta ética que latía tras Tlatelolco aquí se hacía carne. ¿Dónde está el límite? Poniatowska nunca negó la naturaleza híbrida de su obra. En esa frontera borrosa entre el documento y la invención encontró su verdad más profunda. No era la voz pura del otro, imposible de capturar. Era el espacio donde dos voces se mezclan sin borrarse, donde la escucha se vuelve un acto creativo. Porque escuchar también es elegir. Cada silencio que se deja en el corte de una grabación, cada palabra que se subraya al transcribir, cada anécdota que se privilegia sobre otra es ya una forma de escribir. Poniatowska no robó una voz, negoció con ella, le dio una forma literaria que la volvía inmortal, pero que inevitablemente la transformaba. Este libro marcó el punto máximo de tensión de su método. La cámara de resonancia ya no solo amplificaba, recomponía la melodía. Era el riesgo asumido de quien entiende que dar testimonio no es copiar, sino interpretar. Que la fidelidad última no es a la letra de lo dicho, sino al espíritu de quien lo dice. Y que en ese difícil, ambiguo y necesario equilibrio se juega la posibilidad misma de contar al otro. 1985. La tierra se abre en el centro de la ciudad. No es una metáfora, es un crujido profundo que derriba edificios, convierte avenidas en montañas de escombros y polvo. Y entre esos escombros, una verdad sepultada durante años. Las fábricas clandestinas de costura, llenas de mujeres jóvenes, casi niñas, trabajando en condiciones de esclavitud moderna. Esta vez Poniatowska no solo corre hacia las voces, corre hacia el derrumbe. Se mete entre las grietas con los rescatistas, con las madres que buscan a sus hijas. El periodismo se vuelve acción física. La libreta se mancha de polvo y de urgencia. Escucha a las costureras que sobrevivieron, a las que perdieron a sus compañeras, a los voluntarios que cavan con las manos. Nada, nadie es el libro que nace de esa catástrofe. Un título que es un grito ahogado. De nuevo, el coro. Voces que narran el instante del colapso, la oscuridad bajo el concreto, la desesperación de los días posteriores. Pero hay una nueva nota en esta resonancia: la solidaridad, la sociedad civil que se organiza al margen de un Estado ausente o inepto, el pueblo ayudando al pueblo. Poniatowska documenta este despertar cívico con la misma precisión con que documenta el dolor. Su escritura captura el momento exacto en que la tragedia deja de ser un destino y se convierte en un punto de partida para la organización. Las costureras, desde la más absoluta vulnerabilidad, se convierten en un símbolo de una lucha por la dignidad que apenas comienza. Si Tlatelolco la convirtió en cronista de la memoria herida, el terremoto la confirma como cronista de la resistencia que nace de las ruinas. Su cámara de resonancia ya no solo amplifica el lamento, sino también el rumor de la asamblea, la discusión en la vecindad, la rabia que se organiza. La escucha, ahora, es un acto de acompañamiento militante. Una forma de decir: tu dolor no es solo tuyo, y tu lucha tampoco. Su feminismo nunca fue un manifiesto. Fue una dirección de la mirada. Un inclinarse, una y otra vez, hacia donde estaban las mujeres. En las fábricas, en las marchas, en las cárceles, en las cocinas donde se planeaba la resistencia. Las madres de los desaparecidos de la Guerra Sucia, las indígenas del EZLN, las obreras de las maquiladoras. Poniatowska no les daba voz,
les hacía espacio para que la suya resonara en un ámbito público que las ignoraba. Su acercamiento a Frida Kahlo vino desde ese lugar de complicidad, no de admiración distante. Lo que la conectaba a la pintora no era solo el arte, sino la experiencia del cuerpo como territorio del dolor y de la creación. Escribió sobre el corsé de yeso, las operaciones, la manera en que el sufrimiento físico se volvió pincelada. Veía en Frida a otra mujer que había hecho de su herida un lenguaje. Esta identificación se profundizó con Leonora Carrington. La pintora inglesa, exiliada, surrealista y reinventada en México, Poniatowska debió ver un espejo extraño y potente. Otra mujer que llegó de lejos, que dejó atrás un nombre y un mundo para construir uno nuevo, a su medida, entre magia y rebeldía. Su novela Leonora no es una biografía al uso, es un acto de empatía narrativa, un intento de habitar desde la literatura la conciencia de otra creadora que también navegó entre mundos y definió su propia ley. Para Poniatowska, la solidaridad entre mujeres era una forma superior de escucha. Una escucha que reconocía en la experiencia ajena, el dolor, el exilio, la lucha, un eco de la propia, o al menos una frecuencia capaz de sintonizarse. Su cámara de resonancia se afinaba para captar específicamente las vibraciones de lo femenino marginado, silenciado o transformado en mito. No se colocaba como su salvadora, se colocaba como su par, su cómplice documental. Su trabajo fue en esencia tejer una red de testimonios y presencias femeninas que demostrara una simple y revolucionaria verdad: que la historia no solo la hacían los hombres, ni se contaba solo en sus términos, que la tarea era precisamente ensanchar el relato hasta que cupieran todas. 2013. El Premio Cervantes, el más alto en las letras en español, llega a sus manos. La niña del barco, la periodista de Excelsior, la recopiladora de testimonios prohibidos sube al panteón. Los discursos la llaman crónica viviente de México, maestra del periodismo literario. El mundo, por fin, pone un foco cegador sobre ella. Y ahí surge la paradoja más íntima. ¿Cómo se siente la eterna escucha? La mujer que construyó una ética de la discreción al convertirse en el centro absoluto de la atención. La que siempre se inclinó hacia los demás, debe ahora erguirse y hablar de sí misma. Para alguien cuya herramienta fue la libreta y el anonimato del oficio, la estatua del reconocimiento puede sentirse como una especie de traición. En las fotografías de la ceremonia, su sonrisa es amplia, pero sus ojos guardan una chispa de incomodidad. Lleva un vestido sencillo. No parece una académica, sino una trabajadora de la palabra que por un día visita un palacio ajeno. Acepta el premio, pero lo usa. En su discurso no habla solo de su obra, habla de los otros, de las costureras, de los estudiantes, de los que no tienen premios. Convierte el púlpito en otra cámara de resonancia, amplificando una vez más las causas ajenas. El éxito no la transforma en un monumento, la tensiona, la pone a prueba. Por un lado, la consagra y la protege. Por otro, amenaza con fijarla en un bronce que es lo opuesto a su práctica vital. El periodismo que se hace en la calle, en la marcha, en la plaza. La contradicción entre Elena Poniatowska, ícono nacional, y Elenita, la reportera terca que sigue preguntando ¿y luego qué pasó?, no se resuelve. Convive. Quizás ese sea el último aprendizaje de su oficio. Sostener la mirada ajena sin dejar de mirar hacia donde duele. Saber que el reconocimiento es un arma de doble filo y elegir blandirlo no para tallar su nombre más hondo, sino para abrir, con el filo del prestigio, nuevas grietas por donde se cuele la luz de lo no contado. El tiempo en ella no operó como un desgaste, operó como una concentración. El pelo blanco revuelto se volvió su corona de energía visible, los rasgos más marcados, la sonrisa más amplia y más franca. En su vejez, Poniatowska encarna una paradoja física, un cuerpo que inevitablemente se cansa y una presencia que se ha vuelto, si acaso, más incisiva, más terca. La vemos en las marchas, caminando más lento quizás, pero ahí, sosteniendo una pancarta por los desaparecidos, por las mujeres, por la democracia. No está como figura decorativa, está como participante. La libreta ahora puede temblarle un poco en la mano, pero la mano se sigue alzando para tomar nota. La escucha no se jubila, se afina. En las entrevistas su memoria es un archivo viviente. Nombres, fechas, anécdotas de hace 60 años emergen con una nitidez que desarma. Su voz, algo más ronca,
No ha perdido su tono de curiosidad inmediata. Sigue haciendo la pregunta que abre al otro. ¿Y usted qué sintió? La cámara de resonancia con los años ha perdido frecuencias altas, pero ha ganado profundidad en los graves. ¿Sabe escuchar, ahora, también lo que no se dice entre las palabras? Esa terquedad no es testarudez, es fidelidad. Fidelidad a un método y a un compromiso que decidió siendo joven y que no piensa abandonar porque el cuerpo pida tregua. Su vejez es una lección práctica. El activismo no es cosa de edad, es cosa de aliento. Y el suyo parece inagotable, porque se alimenta del aliento de los demás, de las historias que recoge y que al contarlas, la recargan. Así, mientras muchos a su edad se recluyen en el recuerdo, ella se expande en el presente. Sigue publicando, sigue denunciando, sigue acompañando. Su imagen final no es la de una dama sentada en un sillón rodeada de premios. Es la de una mujer de pelo blanco al viento, en medio de una plaza, con los oídos bien abiertos y la mirada puesta en el horizonte de la siguiente lucha, la siguiente historia, la siguiente voz que merece ser amplificada. La vejez, para ella, es solo el tono más grave y más sabio de su misma y obstinada canción. Más que un estilo literario, Elena Poniatowska dejó un método, un modo de estar en el mundo con los sentidos alerta, especialmente el oído. Su legado no se mide en la belleza de sus frases, sino en la fidelidad de su escucha, en haber demostrado que la literatura y el periodismo pueden ser ante todo espacios de hospitalidad para las voces ajenas. Generaciones de cronistas y escritores en América Latina aprendieron de ella que la primera tarea no es juzgar ni adornar, sino acercarse, que la autoridad moral no nace de la distancia, sino de la proximidad respetuosa, que una entrevista puede ser un acto de confianza y un testimonio una obra de arte colectiva. Su sombra es alargada y discreta. Se reconoce en quienes prefieren la calle a la redacción, el diálogo al monólogo. Sus libros, esos coros de voces grabadas en papel, son ahora algo más que obras. Son archivos vivos, cámaras de resonancia que incluso décadas después siguen emitiendo el sonido de un tiempo, de un dolor, de una lucha específica. Abrir La Noche de Tlatelolco o Nada a Nadie no es leer historia, es escucharla, es ponerse en frecuencia con los ecos que el poder quiso silenciar. Por eso, su influencia más profunda es intangible. No enseñó a escribir, enseñó a oír, a calibrar el propio silencio para que otro hable, a entender que la verdadera historia no la escriben los vencedores, sino que se teje dolorosamente con los hilos sueltos de miles de relatos particulares. Y que la tarea del escritor a veces es simplemente sostener la lanzadera. Su obra es una invitación permanente a desplazar el centro, a dejar de mirar el ombligo propio para mirar la herida ajena, a convertir la literatura en un acto de atención ética. En un mundo cada vez más ruidoso y ensimismado, su legado es un recordatorio urgente, que el primer paso para contar una historia verdadera es siempre callar y prestar atención. El viaje que comenzó en la cubierta de un barco, entre el rumor del mar y el silencio de un diario infantil, llega a su puerto final. Pero no es un final, es un eco que se expande. La niña que escribió en francés para fijar un mundo que perdía, se convirtió en la mujer que escribió en español para darle permanencia a los mundos que otros perdían. La paradoja con la que vivió, princesa y refugiada, insider y outsider, escritora y escucha, nunca se resolvió en una identidad tranquila. Se resolvió día a día en la acción de inclinarse, en el gesto de quien elige no ser de un lugar, sino estar con él, con su gente, sus luchas, sus silencios. Su vida fue un largo y obstinado acto de compañía. Ahora, al mirar hacia atrás, no se ve una sola voz, se oye un coro, un murmullo vasto y conmovedor hecho de miles de testimonios. El estudiante de Tlatelolco, la costurera bajo los escombros, la soldadera de la revolución, la madre que busca a su hijo, la pintora que transforma el dolor en color. Voces que sin ella quizás se habrían disuelto en el olvido. Voces que ella sostuvo en el tiempo, no como propietaria, sino como arquitecta de una memoria compartida. La cámara de resonancia que fue su vida se apaga suavemente, pero el sonido que capturó y amplificó persiste. Flota en las páginas de sus libros, en el compromiso de quienes aprendieron de ella, en la conciencia de un país que gracias a su trabajo se conoce un poco mejor a sí mismo, a través de los relatos de sus más frágiles y fuertes hijos. El último sonido no es una palabra, es un susurro múltiple,
un rumor de voces entrelazadas que sigue creciendo, como el mar que alguna vez cruzó. Un recordatorio de que, después de todo el ruido del mundo, lo que perdura es el eco de aquellos que supieron escuchar. Y en ese eco, la posibilidad, siempre frágil y siempre necesaria, de entendernos. Gracias.